La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo. Un programa que te ayudará al encuentro con Dios a través de la lectura orante de la palabra, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. ¿Qué tal, amigos? Les saluda el Padre Jesús Rangel. Continuamos este itinerario pascual. Ya hoy llegamos al tercer domingo y, por cierto, el último domingo del mes de abril. Hoy, en la lectura de este domingo, pues tendremos en el Evangelio ese bello relato de San Lucas en el que se narra el episodio de los discípulos de Emaús. Se trata, pues, de una de las primeras apariciones de Jesús resucitado al atardecer del primer domingo de resurrección de la historia de la Iglesia. El corazón de los discípulos de Emaús ardía al ver y al escuchar a Jesús, pero no lo reconocieron. Supieron que Él era en la forma de bendecir y partir el pan, símbolo claramente eucarístico. Y así el Señor resucitado quiso hacer fuertes a los que eran débiles, valientes a quienes siempre fueron temerosos y entregados al amor por los otros, a aquellos que siempre fueron egoístas y buscadores de los primeros puestos. Vamos a iniciar con nuestra oración para meditar lo que nos dice hoy la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ven a nuestros corazones, ven a nuestra conciencia. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesucristo. Que tu palabra llegue a nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Primer paso, leer el texto. ¿Qué dice el texto? Del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 30 al 35. Dos discípulos de Jesús que iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distantes unas 2 leguas de Jerusalén, iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo, y él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen por el camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y no lo encontraron. E incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo: era verdad,
ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido al Señor al partir el pan. Palabra del Señor. Segundo paso, meditar. ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? Este clásico texto que normalmente llamamos los discípulos de Emaús, porque era el pueblo a donde iban, nos lleva a la página más desarrollada de los elementos que Lucas, con su fineza, quiere dejarnos como la gran herencia del cristianismo. Como estamos en Pascua, los domingos que siguen tomando textos alusivos a este primer día de la semana en que Cristo resucitó. De hecho, así comienza el texto, aquel mismo día. Y dice que iban 2 de los discípulos. Recordemos algo importante, Jesús tenía 12 apóstoles que también obviamente eran sus discípulos, es decir, seguidores. Pero los discípulos eran mucho más. En algún lado nombra a 72, por ejemplo en Lucas 10:1. Estos 2 que nombra Lucas, aprovechando que había pasado el sábado solemne y que podían ya huir de Jerusalén, se iban. Las traducciones son muchas del original griego, pero dice que mientras iban, estaban discutiendo acaloradamente. No era una conversación o una discusión normal. Jesús, como era costumbre en los caminos de unirse a otros que van en la misma dirección, se pone a caminar con ellos. Nadie se extraña, porque era algo normal, y Jesús, sin que lo reconozcan, lanza una pregunta que produce en ellos algo inmediatamente fuerte. Venían caminando y el texto dice que se detuvieron tristes, con el rostro afligido. Es que una pregunta es como un dedo en la llaga. Eso no les permite seguir caminando, porque el efecto de la pregunta los trastorna. Viene el recuerdo de lo sucedido. Entonces uno de los discípulos al que Lucas menciona con el nombre de Cleofás, puede ser el esposo de la otra María que estaba acompañando a la Virgen María, Madre de Jesús en el Calvario, como lo dice el apóstol Juan en el capítulo 19, versículo 25, se dirige a Jesús en fuerte tono, habiendo detenido su marcha, y le dice: ¿eres tú el único que no ha estado en Jerusalén estos días y no sabe lo que ha pasado? Le reprocha porque la pregunta lo ofende, lo saca de sí mismo, lo pone hasta enojado si se quiere. Pero Jesús, que todo lo sabe, todo lo comprende y quiere lo mejor para todos, vuelve a preguntar: ¿qué ha pasado? Jesús es quien mejor sabe lo que ha sucedido. Nadie mejor que Él, que fue el protagonista de todo. Él sabe y pudo habérselos dicho. Pero Jesús suscita una pregunta para que salga del corazón de ellos la verdadera respuesta. Lo de Jesús Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Aquí es cuando hay que profesar o prestar muchísima atención, porque Lucas, con gran y fina ironía, pondrá en boca de Cleofás algo muy interesante: el querigma, pero a medias. Querigma es una palabra griega que significa anuncio gozoso. Es un anuncio, o no es ningún anuncio cualquiera, y es en los escritos del Nuevo Testamento donde aparece de muchas formas. Es una estructura literaria que lleva a algunos elementos: anuncio de Jesús, profeta poderoso en obras y palabras, la traición al Señor, su pasión y su muerte. Él sería el liberador de Israel y de toda la humanidad, la resurrección de Jesús, y todo se anuncia con gozo y con alegría. Pero curiosamente, Lucas pone en boca de Cleofás todos los elementos. Incluso dice que algunas mujeres llegaron diciendo que estaba vivo, es decir, que el anuncio de la resurrección. Pero estos discípulos que anuncian el querigma lo hacen tristes, no tienen alegría, porque en el fondo no creen que Jesús haya resucitado. Es algo muy importante que pone Lucas en su evangelio. Un querigma a medias, un querigma proclamado pero sin fe en el resucitado, que en vez de alegría produce tristeza. Y es curioso darse cuenta que ellos mismos anuncian a Jesús que ha resucitado, pero no lo están creyendo. Jesús, el Cristo, el viviente para siempre, les responde en 3 tiempos. Primero, con la fuerte advertencia de que se están equivocando.
Es necesario sacudir a las personas y volverlas a la realidad que los ojos cegados le impiden ver. Un buen ejercicio para tomar es varias traducciones al español y ver cómo se expresa Jesús en el versículo 25 de este evangelio que estamos proclamando y que estamos meditando. Algunas traducciones dicen duros de corazón, lentos de entendimiento, tardos para creer, tontos y adjetivos más que le colocan a estos discípulos. Segundo, con el anuncio bíblico de la historia de la salvación, aquí está la clave interpretativa: leer la Biblia con ojos nuevos para entender su nuevo sentido que se le da. Tercero, el cambio de actitud que solicita, porque al proclamar el designio del corazón, Jesús calienta el corazón desde el interior. El texto prosigue con estos amigos que al anochecer deciden invitar al forastero a que se quede con ellos. Le dan el privilegio de dar gracias por el pan y es allí donde lo reconocen, pero Jesús desaparece. Y entonces vuelve el diálogo entre ellos, recordando cómo les ardía el corazón cuando les explicaba las Escrituras. Y aun cuando tenían miedo y estaban huyendo, regrésanos esa noche en medio de los peligros a Jerusalén y se encuentran con la comunidad reunida. Hay alegría plena en el corazón de todos. ¿Qué obra entonces un buen querigma? Primero, se abren los ojos, versículo 31. Segundo, arde el corazón en el pecho, versículo 32. Tercero, nace la disposición para ir corriendo a anunciar a otros el mensaje. No se puede contener, versículo 33. Y cuarto, hay un encuentro con la comunidad creyente a todos los que se le comunica el mensaje, como lo vemos en el versículo 34 y 35. En fin, este evangelio que vamos a proclamar este domingo es un texto que nos debe servir como un modelo de vida, como un modelo de catequesis, como un modelo de evangelización, que San Lucas lo presenta de una manera maravillosa. Tercer paso, rezar. ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? Gracias, Señor, por tu palabra salvadora. Confiamos que tú estás con nosotros en el camino de la vida y en nuestra historia. Que sepamos conocerte, Señor. Perdona cuando nos cegamos y no creemos en ti, en tu palabra ni en tus promesas. Ven con nosotros, Señor. Acompáñanos. Ven en el camino de la vida para que te llevemos con gozo. Queremos sentir nuestro corazón arder. Explícanos las Escrituras, que tu resurrección nos llene de gozo y sepamos vencer todas las adversidades. Que el cansancio y el desánimo de la vida queden fuera. Que no nos quedemos aislados contigo, porque tú nos quieres en la iglesia formando comunidad. Que amemos a tu iglesia, Señor. Anunciemos tu verdad, tu misericordia y tu amor. Que de verdad seamos discípulos y misioneros, que hagamos lo que tú nos dices. Amén. Cuarto paso, actuar. ¿Qué hacer como resultado de la oración? La oración debe movernos a actuar. Y para este cuarto paso simplemente voy a recomendarte que releas nuevamente el evangelio que hemos meditado, proclamado, que es el capítulo 24, versículos del 13 al 35 de San Lucas, y que desde allí nosotros mismos, como católicos, como cristianos, como bautizados, saquemos nuestras conclusiones, respondamos a nuestras propias preguntas. ¿De qué manera anuncio yo a Jesús? ¿Cómo vivo el querigma que es para mí? ¿Cómo lo llevo a los demás? Y ojalá que el Espíritu Santo ilumine tu mente, tu vida y tu corazón para que sientas arder en el deseo de comunicar a Cristo resucitado a todos nuestros hermanos. Que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres y será hasta una nueva oportunidad. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos al 787-843-1548 o escribirnos a omecosponce@gmail.com. Empapando nuestras vidas de su presencia.